Bienvenidos todos a esta exposición sobre el curso de Física 1, en donde hablaremos acerca de lo que es la cinemática, de la cual vamos a englobar a sus temas más importantes, que incluyen movimiento uniformemente variado, caída libre y movimiento parabólico de caída libre. No obstante, primero debemos de conocer lo que es la cinemática. La cinemática se define como una rama de la mecánica que estudia o describe las leyes del movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta a los fenómenos o causas que estos le originan, mediante ya sea el uso de ecuaciones matemáticas, gráficas y vectores. En esta, pues existen dos conceptos fundamentales, que son la posición, el cual es un vector que une la localización de un cuerpo respecto al origen en un sistema de referencia planteado, que puede contar con una hasta n dimensiones, como se verá en el caso de también los siguientes vectores. El desplazamiento, el cual es un vector que surge de la diferencia entre una posición inicial y una posición final, midiendo el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes, a partir de los cuales pues podemos plantear un análisis en base al tiempo. Y bueno, es así como surge la velocidad, la cual es una magnitud vectorial que mide el cambio de posición de un cuerpo a lo largo de cierto intervalo de tiempo, y puede variar en signo al conocer su comportamiento en base al desplazamiento. Positiva si presenta el mismo sentido del vector desplazamiento, y negativa si es que va en su contra. Y tendrá magnitud nula cuando el cuerpo se encuentra en reposo. Además, su unidad acordada por el sistema internacional es el metro por segundo. Esta presenta dos formas, siendo la primera la velocidad media, que se define como el cociente entre el vector de desplazamiento y un intervalo de tiempo donde transcurre este mismo. No obstante, toma en cuenta los extremos del intervalo sin brindar un análisis total de su variación en todo esto. Dada esta cadencia, es como surge la velocidad instantánea, que se define como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Vista de otro modo, pues puede ser planteada como la derivada del vector de desplazamiento respecto al tiempo, con la cual pues es posible que pueda calcularse esta en cualquier instante de intervalo planteado. Con esta magnitud vectorial definida, pues podemos plantear otras nuevas. Análogamente, es como surge el concepto de la aceleración, que es una magnitud vectorial que mide el cambio de velocidad de un cuerpo a lo largo de cierto intervalo de tiempo. Y de igual forma, su comportamiento y signo se encuentran relacionados con el sentido y magnitud de la velocidad. Esta también presenta dos formas, siendo la primera la aceleración media, que es definida como el cociente entre el vector velocidad y un intervalo de tiempo. Y también está la aceleración instantánea, que es definida como el límite de este cociente cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, o sino también como la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, que sirve para calcular aceleración en cualquier instante de tiempo específico. Al relacionar todas estas magnitudes, es cuando podemos llegar a una ecuación general, denominada ecuación del movimiento. Y si a la misma proponemos ciertas condiciones, es cuando podemos hablar de movimientos específicos con propiedades únicas, como puede ser el movimiento uniforme, que es estudiado bajo una aceleración constante de magnitud cero, lo que genera que el módulo de la velocidad no presente variaciones a lo largo del tiempo, y así permanezca constante. Otro ejemplo, pues puede ser el movimiento uniformemente acelerado, que se corresponde con la ecuación general. Presenta una velocidad de magnitud variable y una aceleración constante que es distinta de cero, de la cual pues es posible deducir otras ecuaciones como son las cuatro siguientes.
las cuales sirven para calcular magnitudes faltantes que son usadas principalmente en la resolución de ejercicios. Y como vimos anteriormente, la definición de ciertas magnitudes como la velocidad y la aceleración instantánea surgen de la aplicación del cálculo diferencial al plantear situaciones límite, o mejor dicho, las derivadas. Por ende, es que podemos correlacionar este conocimiento con las herramientas propias del cálculo integral, para así llegar a métodos que nos permitan la obtención de ecuaciones cinemáticas a partir de otras ecuaciones, ya sea de posición, velocidad y aceleración. Otra clase de movimiento particular es el movimiento de caída libre. Funciona bajo una dimensión en el eje vertical y utiliza un valor de aceleración constante que llevará el nombre de gravedad. Así es como la ecuación de posición toma la siguiente forma. Finalmente tenemos el movimiento parabólico de caída libre, trabajado comúnmente bajo dos dimensiones y contando con cierto ángulo de inclinación, el eje horizontal con movimiento uniforme y el eje vertical con movimiento uniforme acelerado, dando origen a estas ecuaciones de posiciones en ambos ejes, respecto al ángulo ya mencionado. Otros datos que podemos mencionar son las componentes intrínsecas de la aceleración. Esta se puede ver representada con la siguiente ecuación. También, la aceleración tangencial brinda información sobre la variación del módulo de la velocidad con el tiempo, mientras que la normalidad mide la variación de la dirección del vector velocidad y el módulo de ambos puede calcularse en la siguiente fórmula, siendo t y n. Ahora pasemos a los problemas. Este es un ejercicio de movimiento vertical de caída libre. En el inciso A nos dice que hallemos la ecuación de la posición y de la velocidad en cualquier instante del tiempo respecto al suelo. Entonces, ayudándonos de esta fórmula, que es bastante parecida para hallar la ecuación de la posición, que sería la ley de movimiento, tendríamos esto. 0,20 porque solo se está tomando en cuenta el eje Y el móvil estaría empezando desde una altura de 20 respecto al piso. La velocidad inicial, que es 10 más la aceleración, que es negativa. Esa sería la ley de movimiento. Y ahora, como nosotros sabemos, la derivada de la posición es la velocidad. Entonces lo derivamos. Y obtendremos la ecuación de la velocidad para cualquier instante de tiempo. Esa sería la respuesta del inciso A. Bueno, ahora el inciso B nos pide que hallemos la altura máxima de todo el edificio y el tiempo correspondiente que demora en alcanzar esa altura. Entonces, ya teniendo la ecuación de la velocidad, cuando llegue a la altura máxima su velocidad va a ser 0. Entonces, igualando la ecuación de la velocidad a 0, tendríamos que el tiempo que demora en llegar a la altura máxima sería un 1,02 segundos. Entonces, ahora, usando esta fórmula de aquí, tendremos que la altura es igual a la velocidad final más la velocidad inicial. En este caso, la velocidad final sería 0 y la velocidad inicial sería 10, ya que empieza desde este punto. Entre 2 por el tiempo. Ya sabemos que le toma 1 segundo, 02. Eso sería igual a 5,1 metros de altura, pero de altura desde este punto. Entonces, ahora para tener la altura total tendríamos que sumar los 20 más el 5,1, lo que nos daría 25,1 metros, y esa sería la altura respecto al piso. Ahora la velocidad la velocidad con la que el móvil golpea el piso, eso es lo que nos pide el inciso C. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula, la cual dice que la velocidad final al cuadrado es igual a
la velocidad inicial al cuadrado, que empezando vamos a tomarlo desde el punto más alto, y en el punto más alto la velocidad es 0, entonces ponemos 0 más 2 veces la aceleración, que en este caso sería 9,8, ya que es la aceleración de la gravedad, y la distancia que va a recorrer, o sea, la altura en este caso, ya que es en el eje Y, sería la altura de todo esto desde el piso hasta arriba, que ya lo hemos hallado en el inciso anterior. Entonces, ahora esta multiplicación nos quedaría 491,96, y la velocidad final quedaría 22,18 metros por segundo. Pero nos pide la velocidad, entonces tenemos que poner el vector. Esto sería menos 22,18 J metros por segundo. Ese sería indicando la dirección. Pero ahora nos pide el tiempo que recorre hasta chocar el piso. Entonces, empezando desde el punto más alto otra vez, utilizamos esta fórmula, que sería 25,1, que sería la distancia, la velocidad inicial por tiempo. Esto se va a cancelar porque la velocidad inicial sabemos que es 0, más 9,8 por tiempo al cuadrado sobre 2, ya que esa es la aceleración de la gravedad. Operando esto nos saldría que el tiempo es 2,26 segundos. Sin embargo, ese es el tiempo que demora desde la altura máxima hasta caer. Pero nosotros hallamos que acá el tiempo que demora desde este punto inicial para subir es 1,02. Entonces el tiempo total de vuelo sería la suma de estos dos tiempos, lo que nos daría 3,28 segundos como el tiempo total de vuelo. Esa sería la respuesta. Bueno, ahora pasamos con otro ejercicio, que es de movimiento parabólico, en el cual se quiere saber la velocidad mínima que se necesita lanzar este móvil para que pueda pasar por la pared de 5 metros. Primero sabemos, utilizando esta fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo, sabemos que 15 metros en la horizontal, en la componente horizontal de la velocidad, que es velocidad por coseno de 45, que es el ángulo que se forma con la horizontal, por el tiempo, debe ser igual a 15 metros, porque sí o sí va a tener que recorrer todo esto la velocidad horizontal. Entonces, despejando el tiempo, tenemos que el tiempo es igual a 15 sobre la velocidad por el coseno de 45. Bueno, ahora pasamos a la componente vertical, que sería velocidad por seno de 45. Esta velocidad va a tener que recorrer 3,5 metros, ya que la persona mide 1,5 metros, restando 3,5. Entonces, utilizando esta fórmula, tendríamos que 3,5 sería igual a la velocidad inicial, la cual sería la velocidad de la componente por el tiempo, menos 9,8 por el tiempo cuadrado sobre 2, menos porque es un movimiento desacelerado hacia arriba. Ahora, reemplazando el tiempo que ya habíamos hallado acá, nos queda una ecuación más o menos así. Este es tiempo al cuadrado, por eso es que todo se eleva al cuadrado, 15 al cuadrado es 225. Y ahora, operando toda esta ecuación, vamos a poder obtener, se va a reducir a esto. Y de acá vamos a poder obtener la velocidad total, la resultante. ...191,73 raíz, nos queda que la velocidad resultante es 13,84. Esa sería la velocidad total. Sin embargo, cuando nos pide velocidad, tenemos que poner el vector, y el vector se saca en las componentes vertical y horizontal. Entonces quedaría 9,78 y más 9,78 y metros por segundo. Como es 45, los dos van a ser iguales. J más metros por segundo. Esa sería la velocidad vectorialmente del móvil que necesita para poder cruzar la pared.
ahora pasaremos a un problema de movimiento circular uniformemente variado, en el cual en el inciso A te dice que da 3000 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que da 3000 revoluciones en 60 segundos. Entonces, por regla de 3 simples, daría 50 revoluciones en un segundo. Según esta relación, tendremos que 50 revoluciones serían igual a 100 pi radianes, porque se multiplicaría por 2. Entonces, se podría decir que la velocidad sería 100 pi radianes por segundo, por cada segundo. Entonces, ahora para hallar la aceleración angular, se va a usar esta fórmula, ya que la velocidad angular final va a tener que ser 0 en los 20 segundos que demora el freno en parar el volante. Entonces, la velocidad inicial va a ser, ya le hemos hallado, 100 pi menos, ya que es un movimiento desacelerado, la aceleración angular por el tiempo que demora en terminar con velocidad 0. Entonces, operando esto, tendríamos que la velocidad angular es 5 pi radianes por segundo al cuadrado. Ahora, hallando la distancia que recorre hasta que se detiene, tendríamos que usar esta fórmula de aquí. El ángulo recorrido es igual a la velocidad inicial, que es 100 pi, por el tiempo que demora, que sería 20 segundos, dato del problema, menos, ya que es movimiento desacelerado, 5 pi, que sería la aceleración angular, que ya lo hemos hallado aquí, el tiempo al cuadrado, que sería 20 segundos al cuadrado, 400, sobre 2. Operando esto nos saldría que el ángulo que gira en ese tiempo sería 1000 radianes, 1000 pi radianes. Entonces, ahora nos piden número de vueltas. Según la relación, lo tendremos que dividir entre 2 pi, y nos saldría 500 vueltas. Bueno, ahora en el inciso B nos piden calcular la aceleración tangencial y centrípeta, que sería la aceleración normal una vez dadas 100 vueltas, y suponiendo que el timón tiene un diámetro de 20 centímetros, que en realidad serían 0,2 metros. Y por ende el radio sería la mitad, 0,1 metros de radio. Entonces, para hallar la aceleración tangencial primero, tendríamos que usar la fórmula de aquí, que sería la aceleración angular por el radio. Ya tenemos el radio, que es 0,1, y la aceleración angular la hemos hallado en el inciso A, que sería 5 pi. Entonces nos daría que la aceleración tangencial sería igual a 0,5 pi por radianes por segundo cuadrado. Ahora, para hallar la otra aceleración, tenemos que son 100 vueltas, nos dice el dato, entonces sería igual a 200 pi radianes por la relación. Entonces ahora, utilizando esta fórmula de acá arriba, tendríamos que la velocidad final, la velocidad angular final al cuadrado sería igual a la velocidad angular inicial al cuadrado, que ya le hemos hallado acá anteriormente, 100 pi, menos 2 por la aceleración angular, 5 pi, por el ángulo recorrido, que sería 200. La velocidad angular final al cuadrado es igual a 8000 pi al cuadrado. Entonces, ahora, utilizando la fórmula de aquí, que sería la aceleración normal, que sería la aceleración centrípeta, es igual a la velocidad angular cuadrado por el radio. Entonces, utilizando la fórmula, ya que ya tenemos la velocidad angular en ese momento, que da 100 vueltas al cuadrado, ya nos haría falta operar por el radio, que ya sabemos que es 0,1. Entonces eso nos daría que la aceleración normal es igual a 800 pi al cuadrado radianes por segundo al cuadrado. Pero ahora nos piden que hallemos la aceleración, la resultante, la total. Entonces, utilizando la fórmula de aquí, se formaría como un teorema de Pitágoras con las distintas aceleraciones.
Entonces tendríamos que acá iría la aceleración angular, digo, la aceleración tangencial, que es 0,5 pi elevado al cuadrado, más la aceleración normal, 800 pi cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Y esta operando nos saldría ya, y operando y cambiando el valor de pi por su correspondiente, sería 7825,68 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración total, la resultante, y la respuesta del inciso B.